Damos gracias al Señor que nos permite un programa más en el cual podemos llegar a su hogar y bendecir a sus familias. En esta oportunidad el programa El Enfoque Bíblico quiere llevar a cabo una serie de programas con jóvenes y con hermanos que de alguna manera están involucrados en la obra del Señor. Como lo hemos dicho siempre, no hay cosa preciosa y beneficiable para nuestra vida que nosotros podamos el servir al Señor, y más aún cuando son jóvenes los que están involucrados en la obra del Señor, y que este programa pueda servir para motivar a muchos jóvenes, a muchos hermanos a poder sacar la iglesia de las cuatro paredes y poderla llevar a muchas comunidades, poderla llevar a muchas aldeas, a muchos lugares en donde hay mucha necesidad de Dios. Y en esta oportunidad me acompaña en esta oportunidad un hermano muy especial, que sin duda el Señor ha de usarlo grandemente, sin duda, y pues es un gozo, es un gusto el que en esta oportunidad estés con nosotros aquí, en este lugar, y es un gusto pues el presentarles a ustedes al hermano Carlos Urrutia. Así que Carlitos, como cariñosamente le decimos, bienvenido a este programa y que el Señor pues pueda usarnos en esta oportunidad. Amén. Unas palabras para el pueblo de Dios. Amén. Dios les bendiga. Es un gusto poder estar acá en el programa Enfoque Bíblico, acá con el hermano Eduardo Lira. Es una bendición y agradecemos la invitación. La gloria y la honra sea para el Señor. Que Él sea glorificándose a través de este medio, que Él sea llevando su palabra de bendición, ese pan de vida eterna, esa palabra que no regresa vacía, esa semilla que da fruto para bien en cada vida, en cada joven, porque hay necesidad en muchas personas. Es una bendición poder saludar al pueblo del Señor. Dios les bendiga a cada uno por nombre, a cada persona que ve este programa. Es de mucha bendición poder estar acá en este lugar. Como decía hermano Eduardo, mi nombre es Carlos Urrutia, vengo de Iglesia de Cristo Palabra Viva y mi pastor es Adán Gatica. Es un gusto, es un grande privilegio, deseo mucha bendición sobre la vida de hermano Eduardo, su familia y cada una de las personas que nos ven a través de este programa. Amén. Qué bueno, Carlitos, que estés con nosotros en esta oportunidad. Y para entrar ya en perspectiva con el programa, quisiera preguntarte qué ha significado para tu vida el hecho de que hayas tenido un encuentro personal con Jesucristo. ¿Qué cambios has visto en tu vida? ¿Qué diferencia hay definitivamente entre una vida y la otra, que ahora pues ha sido encontrado por ese maravilloso ser Jesucristo y el Espíritu Santo en tu vida? Amén. Pues es una gran bendición porque dice la Biblia que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y debemos de darle gracias a Dios porque Él nos habla antes de tiempo, antes de que sucedan muchas cosas. Pues en realidad el Señor para mí realmente prácticamente es todo. Y se nota un cambio en la persona y ha sido de gran bendición para mi vida como para mi familia. Porque dice la Biblia que de lo más vil y menospreciado se agradó Dios para que el nombre de Él sea glorificado. Y cuando el Señor viene a nuestras vidas, a mi vida, es un cambio radical totalmente. Muchas veces parece que las cosas no caminan bien, pero cuando el Señor empieza a moldear a través del Espíritu Santo y el Señor no nos suelta y nos da en medio de las pruebas, en medio de las luchas, ese saber que Él está ahí con nosotros, que Él está siempre para poder apoyarnos, para poder bendecirnos y poder decirle, poder sentir esa presencia y el cual uno siente y que le dice yo te ayudo, yo estoy contigo, es algo muy especial. Cuando uno siente la presencia del Señor por primera vez, es algo que nunca lo olvida, es algo que uno en su ser, dentro de uno sabe que es ese complemento perfecto que llega a la vida de uno. Amén. Que por misericordia el Señor lo hace a través de alguna persona, a través de algún medio.
Amén. ¿Y cuántas personas definitivamente, especialmente jóvenes, se sienten incompletos? ¿Cuántos jóvenes se sienten vacíos en su interior? Y cuando pues tienen ese encuentro con el Señor Jesús, como tú decías, sienten ese complemento, esa llenura en sus vidas. Y eso es lo que hace el Evangelio, es lo que hace el Espíritu, es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Como tú decías al principio, esta palabra, esta semilla produce un fruto. Y uno de esos frutos es la paz, uno de esos frutos es el gozo, uno de esos frutos es la visión que nosotros recibimos, porque la palabra del Señor no regresa vacía, cumple el propósito por el cual esa palabra fue enviada. Y eso es lo maravilloso, porque no solamente en tu vida, sino en mi vida y en la vida de muchas personas que quizás nos están viendo en estos momentos, definitivamente sus vidas fueron transformadas por medio de esa palabra. Y puede llegar a transformar cualquier vida que así lo desea. Porque lo principal, lo importante es que la persona desee ese cambio. Decías, porque lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. ¿Por qué? Porque precisamente son a esas personas a las cuales Dios quiere llegar. Se sienten vacías, se sienten que les hace falta algo, y es ahí en donde entra la palabra del Señor a hacer cambios en la vida. Y sin duda has tenido esa experiencia en este tiempo que has estado caminando de cerca con el Señor. Has visto sin duda vidas que han sido cambiadas y transformadas. Sí, muchas vidas, tanto en mi vida como en las vidas de muchos jóvenes que empezaron el camino del Señor. Lo empezamos juntamente en la iglesia, en la casa donde nos congregamos. Hemos visto muchos cambios. Uno de ellos es que el Señor le da un cambio radical en el carácter de uno como joven. Como decía usted, hermano Eduardo, que el Señor trae esa paz. Como Él dice en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El Señor es alguien especial. El Señor Jesucristo viene y transforma hasta nuestra manera de hablar, hasta nuestra manera de caminar, nuestra manera de dirigirnos a las personas. En nuestro corazón viene un quebrantamiento total, porque la rebeldía se va. Viene muchas áreas que a uno le costaban, debilidades que a uno le costaban como jóvenes, deseos que uno tenía. Pero el Señor viene y trae esa llenura del Espíritu Santo, trae al Espíritu Santo, al Consolador, el cual ya no somos solo nosotros, como dice el libro de Gálatas, que es una lucha que tiene, y es algo bien especial cuando uno lo siente. Al principio uno siente raro porque dice, no sé qué hacer o qué me pasa, pero cuando uno lee la palabra del Señor y se empapa del pan de vida eterna, uno entiende cuáles son esos síntomas de transformación y sabe que son esos síntomas donde el Señor está desintoxicando el templo. Amén. Y qué importante es que nosotros podamos comprender, como decía Carlitos, que somos ese templo, somos esa morada del Señor, y lo que Dios desea es habitar en nuestra vida, es habitar en el ser humano, y está dispuesto a nacer en tu vida, está dispuesto a nacer en tu familia, y eso es lo que deseamos a través de este programa, motivar tus vidas. Carlitos, ¿cuáles han sido tus principales motivaciones que te han servido a ti? Porque veo, como vemos en las imágenes, que has salido a compartir, has salido a diferentes lugares. Estos lugares donde estamos viendo en las imágenes, ¿qué lugares son y qué te ha motivado a ti pues, a hacer esta obra evangelizadora, esta obra misionera de parte del Señor? Amén. Primero que todo, la gloria y honra sea del Señor, y realmente el anhelo de mi corazón es servir a Dios, y que la palabra de Él pueda ser compartida, como dice su palabra, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, no haciendo distinción entre personas, entre color, raza, tamaño. El Señor quiere que se le predique a toda criatura, y realmente el anhelo de mi corazón, como le decía hermano Eduardo, es servir al Señor y estar atento a la voz de Él para obedecer el llamado que Él tiene como para mí, como para mi esposa, y ese llamado que anhelo en mi corazón, el llamado pastoral, para que el Señor se glorifique, no solo a través de mi vida, sino que sirva de mucha bendición, no solo en mi vida, sino que sirva para mucha bendición.
a las demás personas. Y esos lugares donde estuvimos visitando hace unos pocos días, pues Dios nos ha dado el privilegio de poder, en parte acá de Zacapa, hemos estado predicando acá en el Mercado Central, hemos estado yendo a predicar al Hospital Regional de acá de Zacapa, hemos estado yendo a predicar a Calix, hemos estado yendo a predicar también a la que es el área de la terminal, y el Señor se ha glorificado de una gran manera. Y hace poco, yo no sé si ustedes tienen esas imágenes, pero también estuvimos de viaje por El Salvador. Claro, sí, tenemos esas imágenes también. En El Salvador, en esos lugares montañosos, un lugar que se llama Cantón La Paz, en un lugar que es el área de Sonsonate, es un departamento de El Salvador, y el Señor se glorificó mucho, mucha necesidad en esa área. Señor, hay personas ahí en cual el Señor ocupa a sus hijos para poder llevar esa palabra, para que pueda haber un arrepentimiento en cada persona, porque muchas veces las personas no les ha llegado la palabra porque aún nosotros no hemos hablado. Amén, así es. Y eso es bien importante, porque ahí en 1 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 13 al 14 dice, entre tanto que voy, y este es un consejo que el apóstol Pablo le está dando a un joven como tu persona. Y el consejo es, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo le está diciendo a un joven, mira, ocúpate en la exhortación y en la enseñanza. Y alguien dirá, pero ¿qué hace un joven exhortando? ¿Qué hace un joven enseñando? No tienen experiencia, eso es lo que se cree, lo que se dice como un tabú, como un prejuicio muchas veces y un obstáculo mental. Que dice, pero es un joven. ¿Quién me va a poder exhortar? ¿Quién me va a poder enseñar? Pero Pablo le está hablando a un joven y le dice, lo exhorta, ocúpate en la exhortación. Ocúpate, exhorta. O sea, un joven puede llegar a exhortar a otro joven. Un joven puede llegar a exhortar inclusive a una persona adulta. Un joven puede llegar a enseñarle a otro joven. Un joven puede llegarle a enseñar a un adulto. Puede enseñar en la iglesia. Obviamente la clave es, como Pablo decía al principio, ocúpate en la lectura. Por supuesto, un joven puede llegar a tener la palabra de Dios en su vida. Como Pablo le dijo a Timoteo, tú desde niño has sabido las sagradas escrituras. Y Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, mire, síguete ocupando en la lectura, porque a través de la lectura vas a tener la sabiduría para exhortar, vas a tener la sabiduría para enseñar. Y al oír en esta oportunidad aquí a Carlitos diciendo que él van a predicar, a exhortar, a enseñar a diferentes lugares, es una bendición, porque vemos que la lectura, la palabra no solamente está quedando en tu vida, sino que está corriendo como un río que va a llegar a bendecir a muchas vidas. Y sin duda has visto y ha sido tu experiencia al compartir la palabra, al exhortar, al animar a las demás personas. Pues sí, para la gloria del Señor, pues sí ha sido una gran bendición en mi vida, y como decía en 1 Timoteo, ocúpate de la lectura. La letra mata, dice la palabra, pero es el Espíritu quien la vivifica. Quizás como jóvenes nosotros podemos ver que es un simple libro, la palabra del Señor, pero realmente no es solo un simple libro. Cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida y nos revela ese pan de vida eterna, nosotros sabemos y entendemos que ya no vamos a ser los mismos. Y esa palabra revelada es la que el Señor nos da para poder compartir, porque quizás nosotros ni por la mente nos puede pasar, pero en una palabra con que le digamos a un joven, mira, Cristo te ama, Dios te bendiga, podemos marcar una gran diferencia, porque nosotros no conocemos los pensamientos que tiene cada persona en el corazón. Puede ser que esa persona esté por falta de amor en su familia, falta de perdón, y nosotros, Dios nos ocupe nuestra boca, nuestros labios por misericordia, y le decimos esa palabra de bendición, mira, Cristo te ama, hay alguien que necesita de ti, que está interesado en tu corazón, está interesado en rescatar su alma, y quizás esa persona estaba aún dispuesta a atentar en contra de su propia vida, y esas palabras, cuando el Espíritu Santo las lleva, esas palabras hacen un efecto poderoso. Y eso es el exhortar, eso es el ayudar, el bendecir cada vida.
Amén. Y eso es sembrar la semilla, compartir el pan de vida, que sin duda pues ha sido de mucha bendición. Y esa palabra es clave, es importantísima, el hecho de que el Espíritu Santo sea el que nos revele la palabra. Y eso nos habla, hermano Carlitos, de la importancia de la relación que tenemos que tener con el Espíritu Santo en una vida de oración, en una vida de adoración a Dios continua. Los verdaderos evangelizadores, como siempre lo he dicho, los mejores maestros de la palabra son aquellos que viven en la presencia de Dios, que tienen una relación con el Espíritu Santo ahí en el lugar íntimo, en el lugar secreto, y ahí reciben los grandes misterios y la enseñanza y la palabra que vamos a ir a compartir a las personas. Es ahí en el lugar secreto. Carlitos, ¿hay alguna enseñanza, algún personaje bíblico que te llame la atención? Obviamente la vida de Jesús es maravillosa, pero ¿hay alguna historia en la Biblia que realmente te haya impactado a ti y que en esta oportunidad pues quisieras compartirla, que te haya dejado alguna enseñanza? Amén, sí. Aparte del, obviamente, ¿verdad? Como decía usted, el personaje que es Jesucristo, pero aparte de él la historia de 4 jóvenes que lo encontramos en el libro de Daniel. Estas son personas que les tocó pasar un cierto proceso, el cual Dios las llamó, Dios las capacitó, y Dios los probó y también fueron enviados para muchas cosas. Es Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos jóvenes fueron escogidos entre muchos y los prepararon durante 3 años. Y Dios les puso gracia en sus vidas y fueron hallados mejores 10 veces mejores que los que estaban junto con ellos. Dios les dio mucha sabiduría a estos jovencitos. Y llegó un tiempo que les tocó poner por obra lo que estaban aprendiendo, les tocó poner por obra y poder defender en lo que ellos creían. Primero le tocó a Daniel cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y confrontó aún a los hechiceros, a los magos y a todos los sabios que él tenía en ese lugar, en su reino, y los confronta y les dice que ellos dicen que están preparando respuesta mentirosa porque no hallaban qué responderle al rey. Y él de molesto que estaban, viene y le dice a los que estaban a cargo de su ejército que maten a los sabios de su reino. Entonces viene uno de ellos, de los encargados del ejército, va y le cuenta a Daniel y le dice a Daniel. Entonces Daniel va y le habla al rey que le dé tiempo, que Dios es el que le va a revelar los secretos. Y me agrada algo que tiene Daniel, que va y le comenta a sus amigos, le comenta a sus hermanos. No fue él solo, no se afligió porque él sabía que era Dios. Ellos sabían que de Dios dependían. Y se ponen en oración a pedirle al Señor y el Señor le revela a Daniel ese sueño. Porque la Biblia es muy clara y Él nunca va a dejar a sus hijos avergonzados. Van a haber pruebas, pero el Señor es quien da la salida. Porque es necesario probar a ver qué hay en cada corazón. Y viene y estos personajes, el Señor le revela a Daniel y le dan interpretación y le revela todo. Y me agrada cómo el Señor lo saca en victoria, porque dice la Biblia que Dios nos lleva como la luz de la aurora. Amén. Hasta que el día es perfecto, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Y nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y ellos salen victoriosos en esa batalla. Y después les toca pasar la prueba a Sadrach, Mesach y Abednego, porque Nabucodonosor hizo una estatua grande y les tocó pasar la prueba porque él había dicho que el que no la adorara lo iban a meter a un horno de fuego. Y vienen estas personas, se negaron a adorarlo y ellos, confiando en el Señor, le respondieron con autoridad que el Dios que ellos adoraban, Él los iba a salvar. Y dice que los ataron con sus vestuarios y los echaron al fuego y andaba la presencia del Señor con el ángel de Jehová, dice la Biblia, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y es un ejemplo claro en estos 3 jóvenes, donde el Señor los libra y ellos se asombran al ver, y entonces dice que los sacan y no tenían pero ni olor a fuego, ni a humo, ni a nada. Entonces el Señor los respaldó. Muchas veces se va a ver difícil la situación, pero el Señor ahí está siempre, es de confiar para que Él se glorifique. Y Nabucodonosor reconoce que es Dios el Todopoderoso, que solo Él tiene poder. Amén. Y ese es el principal mensaje que queremos dar también como jóvenes, como hermanos, que seamos fieles. Que seamos fieles, que tengamos convicciones. El mundo está lleno de tentaciones, el mundo está lleno de muchos caminos que realmente llevan, como dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, pero al final son muerte. Y el ser fiel definitivamente es un buen mensaje.
marcar la diferencia, y por eso le decía al principio, hay una diferencia bien marcada entre aquellos que sirven a Dios y aquellos que no sirven. Aquí vemos que hubo una diferencia, dice la Biblia, que fueron encontrados 10 veces más sabios que los sabios que tenía este rey. Entonces hay una diferencia no solamente en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, sino que también hay una diferencia en cuanto a la sabiduría. Una diferencia en cuanto a qué vamos a hacer. El mundo está pidiendo respuestas. Y como decía el hermano Carlitos, estos sabios no podían darle respuestas al rey. Pero los hijos de Dios, los hombres fieles, los hombres que son apartados para Dios, que buscan la sabiduría de Dios, van a tener las respuestas para este mundo. Y eso es bien cierto. Aquellos que estén cerca de Dios van a tener respuestas para aquellas vidas que están pasando por diferentes dificultades. A veces el mundo anda buscando que respuesta en esto, respuesta en aquello, pero solo Dios tiene la respuesta. Y quiere usarnos a nosotros, y los quiere usar a ustedes, como a estos jóvenes, para traerles respuestas a la humanidad. Esas respuestas que solo están escondidas en la presencia de Dios, definitivamente. Carlitos, unas últimas palabras que quisieras trasladar a los jóvenes, a los hermanos, para motivarlos y exhortarlos a que de alguna manera pues, sus vidas también puedan ser usados en las cosas de Dios. Amén. Sí, tengo un pequeño tema que se llama No tengas en poco tu juventud, que es acerca de que cómo Dios nos hace falta en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Porque como jóvenes tenemos tantos deseos, aún en los jóvenes como en los adultos, tenemos tantos deseos, tantas metas que querer cumplir. Y a veces uno como joven quiere tener, como dicen muchos adultos ahora hoy en día, el mundo en una mano. Y realmente eso es algo imposible, porque debemos de obtener el consejo. Y qué mejor consejo, tanto de la palabra del Señor como de nuestros padres. Y les quiero compartir en 1 Corintios 10:23, que dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que nosotros estamos frente a todas las cosas, tanto buenas como malas. Pero dice la Biblia que hay dos caminos, que hay uno ancho que lleva para la perdición y hay un angosto que lleva para bendición, que es la vida eterna. El angosto es el camino de Jesucristo, el ancho es el camino del mundo, el camino que toda persona quiere tomar entre los deseos de la carne y tantos deseos que uno quiere tener en el pecado prácticamente. Entonces viene y el Señor nos explica y dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Es algo bien importante de que hay cosas que a nosotros nos destruyen como seres humanos, tantas adicciones que ahora hoy en día los jóvenes como adultos tienen en cada día, tantas cosas que practican ahora hoy en día que por querer tener una cierta duda terminan destruyendo su cuerpo. Cuando yo me he dado cuenta que el Señor me ha dado ese privilegio de poder observar a muchas personas, y me he dado cuenta que personas preparadas escolarmente, por decir así, hijos de doctores, hijos de licenciados, hijos de maestros y tantas cosas, personas preparadas, hijos de esas personas que son bastante inteligentes, muchas veces Satanás los agarra y los destruye, porque sabe que si esas personas llegan a los caminos del Señor, entregan su corazón a Cristo, esas personas tienen un propósito grande, porque tienen la habilidad, tienen el entendimiento, solo les falta ese cumplimiento perfecto, que es la palabra del Señor revelada a través del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo el cual nos hace ya no ser iguales, y debemos de tener en cuenta de que, como dice Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y llegan los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Es algo bien tremendo, porque el Señor nos manda y nos llama aún desde jóvenes para que nosotros le entreguemos el corazón a Él, para que Él pueda transformarnos y pueda hacernos instrumentos en sus manos. Yo puedo leer el libro de Hechos cuando llaman y escogen jóvenes para servir. Los llaman y los escogen para hacer de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo.
y el Señor los transforma y les ayuda. Puedo ver un ejemplo también en la vida de Esteban en el libro de los Hechos, que por causa del nombre de Cristo fue muerto a pedradas, pero él no lo negó. Dice la Biblia que él ya miraba los cielos abiertos. Amén. Y estaba viendo ya la gloria del Señor y no le importó perder hasta aún su propia vida. Pero debemos hay una palabra que dijo un predicador una vez, que debemos de aprender a vivir sanos en este mundo enfermo. Amén. Una persona dijo por ahí una vez, si existiera Dios, no hubiera tanta maldad en el mundo. Pero la realidad no es esa. Realmente Dios sí existe. Pero si nosotros le obedeciéramos a la palabra del Señor, las cosas fueran diferentes. No hubiera tanta maldad en el mundo. Pero es necesario, porque dice la Biblia que ni una tilde ni una jota va a pasar, porque su palabra se va a cumplir. Se va a cumplir al pie de la letra. Y es algo que el Señor Jesús lo dijo, que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiemos porque Él ya venció. Y como jóvenes hay muchas aflicciones porque tantas amistades que nos rodean y quizás en nuestra propia casa no nos ponen un poco de atención, no nos dicen, mira hijo, ¿cómo te sentís? O mira hijo, ¿qué tenés? O ¿en qué te puedo apoyar? Muchas veces buscamos el apoyo de jóvenes afuera en la calle que quizás andan en malos caminos o quizás tienen peores problemas que los que uno tiene, y ellos por una decisión errónea entregaron su vida a una dirección mala en los vicios, personas que se pierden en el alcohol, en las drogas, y tantas dudas que le entran al joven como en la homosexualidad, las jovencitas en el lesbianismo. Y aún así los padres muchas veces ni cuenta se dan porque realmente solo trabajo, o tal vez están ocupados en sus áreas, en su círculo del diario vivir. Pero realmente tenemos que tener esa comunión en la familia, más que todo en los hijos, y nosotros como hijos también tener esa relación con nuestros padres y tener esa amistad, tener esa confianza. Pero qué mejor amistad, obviamente también con nuestros padres, pero con Cristo. Darle nuestro corazón a Él y poder decirle, papá, ayúdame. Porque Él, dice la Biblia, que Él es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Y el Padre es Dios. Y qué mejor confesarle las cosas al Padre. Porque yo lo experimenté, yo tenía eso de que muchas veces cuando me pasaban problemas en mi casa, yo iba y se lo contaba a la gente afuera y me iba peor. Porque deshonraba a mis padres. Y dice la Biblia que honra a tu padre y a tu madre para que los días en esta tierra sean largos, ¿verdad? Y el Señor me hizo comprender eso. Y pude entender de que muchas veces a las personas de afuera se gozan cuando a uno le va mal, pero realmente Dios no se goza. Dios es un Dios de soluciones, es un Dios de oportunidades, es un Dios que te va a ayudar, no te va a juzgar ni te va a culpar. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Él necesita limpiar corazones porque en los jóvenes está la fuerza, en los jóvenes hay victoria. Pero es necesario que nosotros como jóvenes pongamos de nuestra parte tantas metas y tantos deseos que queremos hacer. Pero el Señor nos manda a quererle obedecer en su palabra, porque es lo mejor. Es lo mejor porque podemos tener tanta preparación académica, una carrera es muy buena, tantas cosas que uno puede llegar a lograr. Pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nada podemos hacer. De tanta cosa que nosotros queremos llegar a tener, al final de cuentas nos sentimos solos, porque no tenemos el amor de Cristo con nosotros. Amén. Y dice en Eclesiastés 11, 9 al 10, dice el 9, alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Nosotros podemos hacer y deshacer en nuestra juventud, pero debemos de tener en cuenta que esas cosas van a tener consecuencias. Amén. Van a tener ese pago que vamos a tener que dar, esa factura que nos va a llegar. Y qué mejor obedecer a la voz de Dios para que el Señor tenga esa misericordia, así como aún la tiene, pudiendo, que nos habla aún antes de tiempo, antes de que nosotros nos perdamos. Y qué peligroso, porque la Biblia dice que no le tengamos miedo al que mate el cuerpo, sino al que mate el cuerpo y mate el alma. Porque es algo bien delicado, porque es nuestra alma la que está en juego. Porque hay un lugar de tormento y hay un lugar que es de descanso para los que mueren en Cristo, dice la Biblia. Y realmente es algo que debemos de ponernos a pensar, porque aún jovencitos
que uno piensa, él está pequeño, él todavía no sabe, pero a esas personas, a esos jóvenes hay que empezar a sembrar la semilla, a esos adultos que quizás ellos conocen la palabra, pero necesitan esa palabra de bendición, ese ánimo que necesitan de un hermano para poder, ese apoyo, porque quizás nadie le dice, mira hermano, yo te apoyo, aquí estoy. Y debemos de apoyarnos unos con otros, orar unos con otros, para que el Señor se agrade de nosotros. Podemos hacer y deshacer, como les decíamos, pero sobre todas esas cosas Dios nos va a juzgar. Porque dice la Biblia que esta misma palabra es la que nos va a juzgar. Y esta misma palabra, le dijo Jesús a los discípulos, que esta misma palabra es la que nos limpia día a día, cuando nosotros la escudriñamos. Porque dice la Biblia en San Juan, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice, como les decía en Eclesiastés 11:10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Ahí nos está hablando Salomón y nos dice que quite de tu corazón el enojo. Muchas veces en nuestros corazones como jóvenes hay rebeldía, porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestro pensamiento y creemos que sabemos más que nuestros padres, o cuando nos dan un consejo lo agarramos a mal porque nosotros queremos que nos digan lo que nosotros queremos oír. Pero llega un momento de que esas cosas, el mismo Señor, cuando el Señor tiene propósitos para una vida de una persona, el Señor no lo suelta, porque dice la Biblia que el que Dios tiene por hijo, Él lo azota. Amén. Y el Señor llega un momento que lo confronta y le cierra las puertas y no tiene para dónde agarrar. Y es Cristo o solo Cristo, o Él decide qué es lo que va a hacer. Porque Amén. el Señor es un Dios respetuoso. Y dice, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Que apartemos de nuestro cuerpo el pecado. El Señor le agrada porque Él nos quiere hacer templo y morada del Espíritu Santo, para llenarnos de su poder, para llenarnos de su gloria, de su unción, de su Espíritu Santo, para poder hacernos instrumentos útiles. Pero para antes poder ser instrumentos, debemos de ser llamados, debemos de ser capacitados, debemos de ser probados, y también al final Dios nos va a ser enviados conforme al propósito y al llamamiento que tenga para cada vida. Amén. Y es bien importante, dos palabras que mencionabas. Jesús a los 12 años, Él ya sabía lo que le convenía. Pablo dice, no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, ¿cuáles serán aquellas cosas que no nos conviene? Jesús es la primera enseñanza que Él da a la edad de 12 años. Él ya sabía, Él le dijo a sus padres, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Hay personas que llegan a ser adultas y nunca saben quién les conviene realmente. ¿Qué amistades les conviene? ¿Qué trabajo conviene? ¿Qué cosas les conviene? Pero esa gracia y esa sabiduría solo viene de Dios. Cuando tú tienes la sabiduría de Dios, cuando tienes la gracia de Dios, tú sabes qué caminos son más convenientes para que nosotros tomemos. Porque hay caminos que al hombre le parece que son derechos, pero al final son caminos de muerte. Entonces Dios da esa gracia para saber qué es lo que a mí me conviene. Y nosotros hemos comprendido y muchas vidas que caminar con Cristo es lo más conveniente. Y otra palabra que decía el hermano Carlitos es que Pablo le dijo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. El problema es que hay muchos jóvenes que se sienten que se tienen en poco a sí mismos. No hay necesidad que otros los tengan en poco. Ellos se sienten que no valen nada. Y Pablo dice, mira Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, empezando por ti. No te sientas en poco o no te veas poco. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Tienes la palabra de Dios, tienes el Espíritu Santo en tu vida y tú vales a los ojos de la eternidad. Pero no permitas que nadie tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo. Y ese es el problema. Que muchos los tienen en poco porque no han dado ejemplo. Pero el Señor te exhorta a que, y eso es lo que Cristo logra en nuestra vida, que nosotros seamos modelos, que nosotros seamos ejemplo, que nuestra vida sea, y dice, sea ejemplo en tu palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Si nosotros damos ejemplo de eso, creo de que vamos a impactar a la sociedad. Esos 3 amigos de Daniel no los tenían en poco, porque ellos eran jóvenes ejemplares. A Daniel no los tenían en poco, al contrario, dice la Biblia que los pusieron en alta estima, porque ellos dieron ejemplo en su conducta, en su palabra, en la fe, porque ellos prefirieron el horno
que antes renunciara a su Dios. Qué ejemplo de fe y de amor, porque amaron la presencia de Dios sobre todas las cosas. Así que, hermano Carlitos, para nosotros fue un gozo el haberte tenido en el programa y ser de bendición a muchos jóvenes y a muchas familias que sin duda nos están viendo en estos momentos, y que el Señor pues siga usando tu vida grandemente, que el Señor abra puertas y bendiga grandemente a tu familia, y que pueda llegar a los lugares a donde el Señor te quiera llevar. Sin duda que te abra muchas puertas, te dé mucha sabiduría para poder exhortar y enseñar a muchas vidas, y que fortalezca tu vida en medio de las pruebas y de los valles, que muchas veces adversidades que vienen a nuestras vidas, pero que encuentres lo mejor de Dios para tu vida, lo mejor de Dios para tu vida y tu familia. Y como dice la palabra del Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová, y que pues la palabra pueda llegar también a la vida de tu familia. Así que Dios te bendiga, que Dios les bendiga a ustedes, y pues el Señor nos hará encontrarnos en la próxima semana con otro invitado para que pueda edificar nuestras vidas grandemente. Que Dios les bendiga.